ay. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno. Continuamos con el tema. Hoy vamos a ver Sí, pasaste. Ah, gracias. acuérdense que íbamos a ver cómo orar, conocer el tema de la oración. Eran 3, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Este es tiempo de actuar y me quedé en lo último. La Biblia dice que tenemos que dar lugar a Dios. No tenemos que dar lugar a Dios. En el punto general, yo tengo como 7. 7. ¿Y No, 8. 8. Todavía el 8. ¿Cuándo y cómo actuar? Por estar. ¿Cuándo y cómo actuar? Correcto. Hoy vemos la 9, 10 y de que 8 y 10 iniciamos. Sí, es cierto, nos dio el tema nada más. Aquí está 9, 1 es tiempo de actuar. Pero no lo ya lo dejamos para la siguiente. Ajá. Para hoy. Nos dio Jeremías 1:10, 1:10, Isaías 2, 59:16. Vimos que Jeremías 1:10, ¿no? Sí, Sí. Isaías 59:16. ¿Sí lo vimos? No lo 59:16. Hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos. Está correcto. Es tiempo de actuar. 10.10. ¿Qué pasa si no atamos el poder del adversario? ¿Qué pasa? Si no, Atamos atamos. el poder del adversario. Mateo 12:29. Vamos a ver dos versiones y si alguien tiene otra, la podemos leer. Mateo 12:29. Les voy a leer primero la Nueva Biblia al día. ¿Cómo podrá alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus bienes si primero no lo ata? Solo así podrá robarle. Entonces, escúchelo bien. En nuestras oraciones, cuando estamos en situaciones muy difíciles, tenemos que atar ese poder demoníaco. Sobre todo en matrimonios, cuando hay golpes, cuando hay violencia, o cuando hay mucho robo, o cuando hay alcoholismo, drogas, es momento de atar. No es la persona, sino el espíritu demoníaco que está actuando en la persona. ¿Ok? Entonces, Reina Valera, ¿sabes que lo leo? sí, déjame orar. Señor, te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por tu palabra. Confirma esta palabra. Queremos seguir creciendo en la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Danos sabiduría e inteligencia. Queremos que tú nos capacites en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pati. ¿Qué es eso? Prometía. Ah, correcto. Y mañana no voy a ir. ¿Qué tal? Buenas ¿Es tardes. Martita? Buenas tardes. Ah, sí, Buenas Martita. tardes. ¿Mi vecina? Buenas tardes. Mañana no voy a ir. Entonces, Ah, está bien, está ¿no? bien. Dale, cambio. Digo 29, porque ¿cómo? Estamos viendo Mateo 12:29, ¿ok? Va a leer otra versión. Esta es una versión, va a leer otra versión. ¿Sí? ¿Sí? Uno y uno. Yo tengo la traducción de lengua actual. A ver, sale. Dice, si alguno quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarle todo. Vean, es bien sencillo, es un ejemplo tan sencillo. ¿Qué hace el ladrón? Primero ata a la persona y luego le roba. A la inversa, espiritualmente. ¿Cómo tú puedes desarmar al que está destruyendo? Atándolo primero y luego estar orando en el caso específico. ¿Ok? No es tan complicado. Muchos dicen, es que me da miedo pelear así. No, es que así enseña la Biblia. ¿De acuerdo? Y eso no te debe dar miedo. Te va a dar miedo
hacer algo que no está en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿La otra versión? Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, tu papel en el momento de la oración, vamos a pensar que el vecino le está robando la paz. Vamos a pensar. Aquí fue un choque, pero puede ser murmuración, acusación, maldición, te avientan huevos, hablan de ti, etc. Mil cosas, ¿no? Entonces se llama Petrita, ¿no? Señor, yo ato a Petrita, le ato su boca, su garganta, su laringe, no va a pronunciar ninguna palabra en mi contra, en el nombre de Jesús, se enmudece por la sangre del Cordero, yo ato su lengua. Amén. Y tú no se la estás atando, pero en el acto sobrenatural Dios está obrando así. Amén. Que lo estás declarando. Lo estás declarando, está tomando autoridad en ese sentido. Y entonces ya no haces gato entripado. Nah, está bien. Y comienzas a decir una bola, le haces casi segunda, ¿no? Entonces eso es lo que no deben hacer los hijos de Dios. Tú tienes que atar. O sea, esta oración tal parece que es muy agresiva, pero no es agresiva. Porque tú no le vas a atar ni la lengua, tú no vas a hacer que quede muda, sino va a ser el Señor el que haga esto. El próximo estudio, el próximo jueves, les voy a hablar de 24 estrategias cómo poder hacer. Cómo yo puedo en mi oración desatar avispas en contra de tu enemigo. Pastor, ahí está la Biblia, ¿eh? Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. O sea, lo que pasa es de que la gente le da miedo orar de esa manera porque ignora la palabra de Dios. Y cuando conoce la palabra de Dios, entonces tiene más estrategias para orar. ¿De acuerdo? Y es por eso que en muchas ocasiones el adversario enmudece, es cegado, queda confundido. Enmudecido. ¿Ok? Entonces, yo siempre digo, ya, ¿para qué te enojas? Lo que tú tienes que hacer es orar. No una vez, en la mañana, en la tarde, en la noche, o cuando menos diario. No soltar a la persona, más si es conflictiva. No soltar, no soltar, no soltar. Como tu caso, hermana. No soltar, no soltar, porque la bendición es tuya. Te quieren robar la bendición, tienes que pelear por tu bendición. Si tú no peleas por tu bendición, nadie más la va a pelear. ¿Quién recibe los? No, la lana. No, yo. Tú. Entonces, el no celebrar un contrato es privarte de esa lana. Entonces, tú tienes autoridad para que el Señor te dé gracia de las gentes, pero además atar y confundir todo aquel que se ha levantado y ha hablado mal para que se quite la antena. O sea, tienes autoridad. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Vemos 11. Un ejemplo de mujer que por espacios de 18 años estuvo atada. Vean, una mujer atada. O sea, 18 años atada. Y hay mucha gente que está atada por años porque no hace nada. Es que no le predicaban de la palabra, no le enseñaban a orar. No se trata de decir eso, se trata de que lo vivió. Dice que está atada, pero puede cualquier tipo de atadura. A cualquier tipo de atadura. Esa estaba atada de una enfermedad. ¿De acuerdo? Y el Señor lo que hace es desatarte de la enfermedad. ¿De flujo de sangre? Puede enfermedad Otra, psiquiátrica, es otra. enfermedad psiquiátrica, enfermedad Lo que sea. física. Sí. Lo que sea, cualquier Sí. enfermedad. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier herencia. Pero ¿Qué pasa? ese atado a esa enfermedad es un espíritu de enfermedad. Es un espíritu de enfermedad. Es una atadura. Por ejemplo, vean esto. La abuelita tiene diabetes, la hija tiene diabetes, la nieta tiene diabetes. Es una atadura generacional. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, cancelar esa atadura para ser libre. ¿Ok? Y la atadura, o tú desatas o tú atas. ¿De acuerdo? Digo, también es una maldición, o sea, es lo mismo, ¿no? Sí, es una maldición. Puede ser una maldición o puede ser algo que tú adquiriste. Nadie estaba enfermo, pero tú lo adquiriste.
¿Por qué? Por diferentes razones, descompensación, a veces puertas, eres bien con el azul, los dulces, etc. Son muchas las razones, o te espantaste, o comes mucho, está uno pasado de peso, son cosas que no debemos de ignorar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que actuar. Vemos Lucas 13, 11 al 13. Esta era una mujer encorvada, que estaba atada. Entonces, ya la hermana citaba a la mujer de flujo de sangre, estaba atada a esa enfermedad. ¿De acuerdo? Sí. Voy a leer esta versión. Sí. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio, ¿por causa de qué? Un demonio. Un demonio, llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, ¿cuando qué hermanos? Jesús la vio. Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Estaba enferma, pero por un demonio. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús... 13, ok, gracias. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan estos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada, ¿quién la tenía atada? Satanás. Durante 18 años, largos años, no se le debía quitar esta cadena en sábado. Aquí hay 2 cosas: orar en sábado, el día de reposo, y sacar demonios en ese mismo día. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Iglesias o personas pueden caer en religiosidad. ¿Cuándo podemos sacar demonios? Todos los días de nuestra vida. Así es. De lunes a domingo. Al domingo. Tomar autoridad. ¿De acuerdo? Tenemos fundamento bíblico. Amén. 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 El otro gran problema es que mucha gente no cree o ignora sacar demonios. Ese es otro problema, ¿sí? Y es problema del año 2022. No es de esta época, de hace 2000 años. Hoy hay gente que no cree que una persona puede estar endemoniada. Sí, así es, sí. Y hasta pastores hay eso, Y hasta pastores. que creen que no. Entonces hay iglesias, escúchenlo bien, con todo respeto, hay iglesias atadas, porque teniendo a su gente enferma, no los desatan en el nombre de Cristo, ¿de acuerdo? Por la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al respecto, no irnos con la cargada. Puede ser que alguien quiera robar el conocimiento, que alguien quiera confundirnos, que alguien nos quiera asustar para no creer, porque la incredulidad es otro de los grandes problemas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, esto le puede pasar hasta a las mejores familias, que están bien y de pronto les puede suceder algo. ¿Ok? ¿Ok? Aquí mi versión A ver, dice ¿sale? atado. A ver, le da lectura cuando menos los 2 primeros versículos. ¿Dos primeros? Sí, del 11, 12 y 13. 11 y 12. Había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad que la había tenido lisiada ya por 18 Ven, años. aquí esta versión dice un espíritu de enfermedad. ¿Verdad? El espíritu de enfermedad es lo mismo que lo que dice aquí un demonio. Ajá. ¿Ok? Entonces, Sí. hay gente que dice, no es un espíritu, no es lo mismo. El espíritu de enfermedad es un demonio. Aquí dice así. A ver, ¿cómo dice? Dice, allí había una mujer que tenía 18 años de estar probada. Un espíritu malo Ajá. la había dejado así
Ajá. y no podía enderezarse Vean, para nada. espíritu malo, espíritu de enfermedad, y aquí le llama Demonio. un demonio que la tenía cautiva. ¿Ok? Entonces, vean, las diferentes versiones nos llevan exactamente a lo mismo, a entender y comprender que los espíritus atan a las personas. Acuérdense que nosotros somos trinos. Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos trinos, somos cuerpo, alma y espíritu. Los espíritus quieren atar nuestra alma como consecuencia de nuestro cuerpo. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra alma y como consecuencia nuestro cuerpo. Se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. En esta mujer, ¿en dónde se reflejó? De su cuerpo. En la joroba. En la ¿Y columna sus piernas? vertebral. Sí. ¿De Y en acuerdo? sus piernas que estaban lisiadas, ¿no? Y el Señor la sana y recobra la libertad. Entonces, hay mucha gente que ha sido sanada. ¿Por qué mucha gente no sana? Por su incredulidad. A grado tal que en el contexto bíblico dice que había, el Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros en Jerusalén por causa de la incredulidad. Y era su tierra, pero por causa de la incredulidad. La incredulidad es un demonio tremendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? ¿Alguna duda? Ya vimos las tres versiones. Vemos Lucas Lucas 11, digo, 13, 11 al 16. Sí. Lucas, ahí en el mismo punto, ¿eh? El 13, 11 es 13. el que leí yo. ¿Mande? Es el que ya leí yo. Ah, sí, perdón. Es que les iba a leer una. Le ponemos conclusión. Vemos esta primera conclusión. Atamos el poder demoníaco, proclamamos la liberación del poder de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros atamos o desatamos, atamos el poder demoníaco, proclamamos la liberación del poder de Dios. ¿Ok? ¿Sí queda claro? sí. Entonces, ¿Cómo proclamamos la liberación del poder? Primero O sea, matamos el espíritu de enfermedad. ajá, ¿Y y luego con el poder de Dios lo sacamos. Te ato en el nombre de Jesús. Y ahora, Te vas. te vas en el nombre de Te vas Jesús. en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, te quema, huyes. La sangre de Abel, la sangre de Cristo está más fresca que la de Abel, te vas fuera. La sangre de Cristo está viva en este momento. O sea, son actos de fe, son actos de autoridad. ¿Amén? Amén. Segunda conclusión. Pásale. Cristian. Segunda conclusión. Armas, vean, esto va a ser importante. Armas usadas para atar al diablo. Cuando hablamos del diablo, hablamos genéricamente, ¿sí? Entonces, puede ser de un, el diablo, acuérdense, va a actuar por sí o por conducto de sus achichincles. En Gálatas habla acerca de ellos. Entonces, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas, él opera así. ¿Por qué? Porque el diablo no es omnipresente. Dios es omnipresente. El Señor está en medio de este lugar. Amén. Entonces, aquí en todos lados. Cuando le invocamos, Él está en medio. Número 2, el diablo no puede estar aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque este es territorio del Señor. Amén. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, pero sí puede estar en la casa de un lado, o puede estar en China, o puede estar... Pero el diablo trabaja a través de sus achichicles, de sus santeros, santamuerteros, espiritistas, bruja blanca, bruja negra. La gente es así. ¿Sí? Íbamos iniciando la iglesia de Cuautla. Y entonces, una de las hermanas, todos se congregaban aquí. Y dijimos, vamos a abrir un grupo en Cuautla para hacer una iglesia en Cuautla, para que no se trasladen y evangelicemos de esa manera. Y así lo hicimos. Y la mujer decía, ¿sabe qué? Ella venía de una iglesia de Cuautla. Dice,
El pastor lo sabía. Escúchelo bien, ¿eh? No les digo el nombre porque a lo mejor lo conocen. Dice, el pastor lo sabía, pero yo cada 6 meses iba a Catemalco que me hicieran mi limpia. Y yo le dije, por eso estás así de enfermo. Por eso tienes tu casa destruida. Todos sus hijos en alcohol, en destrucción, pero ella es cristiana. Entonces, ¿qué hace el diablo? Hurta, mata y destruye. Entonces, el Señor vino a libertar, a dar vida. Amén. Entonces, no podemos, en el caso específico, sino revertirlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces yo dije, hermana, y comenzamos a trabajar, a ministrarle. Creció tanto que se abrió la iglesia de Cuautla y ahorita son 800 miembros en Cuautla. Y entonces, pero por no tener una buena enseñanza, un buen cimiento, la gente comete loqueras. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor comenzó a tocar a sus hijos, se convirtieron todos sus hijos, fueron sacados del alcoholismo. O sea, cuando el Señor está actuando es porque tú ya renunciaste a todo lo que te ataba. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos con esta mujer? La desatamos y atamos al enemigo para que ya no la siguiera atando. ¿De acuerdo? Se requiere tu voluntad. Si tú no quieres, ni sabes, yo siempre les digo esto. Si tú no quieres que salga el pecado de adulterio, le puedes decir, quieto, bonito, tú no te sales. Aquellos que se salgan, pero no. O sea, es tu voluntad el que no le permite que salga el espíritu. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor Jesús nos da libertad. ¿Amén? ¿Alguna duda? Segunda conclusión, entonces, armas usadas para atar al diablo. Número 1, la sangre de Jesús. Apocalipsis 12:11. Aquí vamos a ver varias versiones porque nos tiene que quedar bien claro, ¿sí? A la gente, ¿se acuerdan de la penúltima enseñanza que les di? Que el pastor dijo, shh, no digan que aquí hay apariciones. ¿Por qué? Por ignorancia y por no conocer del tema. ¿De acuerdo? Pero vean el poder, cuando tú estás investido de este poder, Dios comienza a actuar. Apocalipsis 12:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando tú oras en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo, te quema la sangre de Cristo, huyes, este cuerpo es de Jesucristo, obviamente ya lo llevas a Cristo, ya comienzas a tener intimidad con Cristo, tienes esa autoridad para hacerlo. Perdón, pastor, ¿me das la reseña? Que no alcancé a apuntar. Sí, las armas usadas para atar al diablo. El Uno. versículo. Al versículo A, Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. 12:11. Ay, es que... El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién lo dice? El Espíritu. ¿A quién se lo dice? A nosotros. Nosotros somos la iglesia. Amén. Amén. El que venciere, ¿el que qué? No sufrirá daño de la segunda muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando tú estás orando, estás atando y desatando, tienes que aplicar la sangre de Cristo. Y el diablo, cuando escucha eso, retrocede. El diablo no soporta. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, la primera arma que tenemos es la sangre del Cordero. Entonces, la pueden aplicar. Vean Romanos ahí mismo. Romanos 8, 37 al 39. Romanos 8, 37 al 39.
Romanos 8. 37 al 39. Antes, Gracias. en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, tú eres un vencedor por medio de Cristo. Cuando tú oras, yo oro para que mi hermana sane en el nombre de Cristo. ¿Va por delante quién? Cristo. Cristo. ¿Ok? Lo repito. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, Cristo. 38. Por lo cual ¿estoy qué? Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos autoridad. Tanto la sangre de Cristo como el poder de Jesucristo es autoridad para orar en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tú quieres que en esta casa haya paz. Señor Jesús, yo ato todo espíritu demoníaco, toda violencia que se ha acrecentado en la colonia. En el nombre de Jesús yo los ato, retroceden. Yo marco en mi casa con los postes y dinteles con la sangre de Cristo. Ninguna arma forjada prosperará. Yo declaro que este es campamento de Jehová, campamento de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero. Vean la marca de Cristo. Vean la marca de Cristo, no van a tocar. Aparentemente piensas que estás haciendo un acto físico al aire, pero este es poder de Dios. Sí, amén. Si estás en Cristo y lo haces en la autoridad de Cristo. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Lo que tiene que quedar muy claro es que estamos en la autoridad de Cristo, porque si andamos mal, pues... Es obvio. Mira, si tú eres cristiano y estás en pecado y haces esto, ni una pulga salta. Es normal, es obvio, ¿no? O sea, esto no podemos ignorarlo, eso es de principiantes. No, se supone que tenemos estilo de vida, se supone que la Biblia dice que somos pecadores, pero también se supone que antes de dormir pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces, cuando tomamos autoridad, o sea, por ejemplo, vean, yo lo he dicho públicamente en el púlpito y en todos lados. No le da pena a los matrimonios, a los hombres, a las mujeres, que salen sus hijas y que pueden ser raptadas, violadas. Eso es lo que está de moda ahorita. ¿Y por qué? ¿Y por qué no oran? Buenos días, buenas tardes. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no las cubren? ¿Por qué salen como burros ahí de la puerta y sin una oración? Yo recuerdo que hace como 50 años, si te tocó vivir, en la diabólica, pero te persinaban y salían, ¿no? Hoy en Cristo no los bendecimos, no los cubrimos y salen así. Y les ha pasado a familias cristianas vivir cosas tremendas. Sí. ¿Y saben por qué? A veces dicen que yo soy bien duro, que soy bien criticón y todo eso, pero porque salimos como el burro. Tenemos que tomar autoridad. Mira, ya van a salir, sabes que van a salir tus hijas temprano y que a lo mejor tú estás durmiendo. Está bien, tú párate discretamente. Señor, yo sé que mi hija va a salir el día de mañana temprano, yo voy a estar dormida, pero yo la cubro con la sangre del Cordero, tú protégela, yo desato ángeles celestiales en cadena. Esa oración de medianoche surte efectos para cuando salgas. Ay, es así. O sea, no hay pretexto, es que se para a las 5 y me tengo que... No. Tú lo puedes hacer en cualquier momento. Inclusive si no están en tu casa. Y inclusive si no están en tu casa. Claro. Ya les enseñé la oración del centurión. Claro, ¿sí? Pero lo tenemos que ejercitar. Miren, por la misericordia de Dios no nos ha pasado nada. ¿Sí? Pero pudo haber pasado o nos puede pasar si no nos alistamos para la batalla. ¿Amén? Amén. Entonces, que quede bien claro. Y ojo, ya no solamente a las mujeres. Ahorita está de moda las mujeres, pero también a los hombres. Sí, claro. Les están dando callín a los hombres también. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Esa es verdadera responsabilidad. Ese es verdadero ser hombre. Las jovencitas, pastor, algo jovencito. Jovencito. Que dos jovencitos juntos y ya no están.
Sí, es algo tremendo, ¿ok? ¿Sí quedó claro? Sí. Romanos 8:37. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Somos más que qué? Vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. En tus oraciones toma autoridad en el nombre de Cristo Jesús. 2. Entonces, primera arma, la sangre. La sangre vinculada con Jesucristo, porque ¿quién derramó la sangre? Cristo. Entonces, por eso lo citamos. Número 2, el nombre de Jesús. Aplica en cada oración en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo platico mucho este testimonio. Estamos evangelizando en las Palomas, en la explanada de las Palomas en Cibar. Y entonces nos rodearon 12 satánicos. Por esa zona hay mucho satanismo. Entonces nos rodearon y estábamos predicando y estaba el grupo de alabanza y todo. Y entonces un satánico fue redarguido por el Espíritu Santo y se fue rumbo al canal, que no está tan lejos, ¿sí? Y entonces oí una voz: regrésate porque hoy vas a ser libre. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y entonces regresó, y que regresa con la muchacha que le compartió de Cristo. Y ya me lo endosa a mí, ¿sí? Y entonces comenzamos a ministrarlo. Para llevarlo a Cristo le costaba mucho trabajo articular, se trababa, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Y se trababa. Y como que quería reactivarse el espíritu demoníaco, y de pronto hizo esto. Invocó a Belcebú. Y soy yo tremendo enfrente de locales. Todos se estremecieron porque un gritito, pero de esos, un grito loco. Y yo siempre cargo aceite. En el nombre de Jesús, cállate. Y le aviento aceite cuando estaba gritando. En el nombre de Jesús, te quema la sangre de Cristo. Fue derramada por Cristo. Fuiste vencido y se calmaba. Porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. El aceite representa la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué tipo de aceite? Cualquier aceite. Con que lo hagas con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Marcos 16:17. Para los incrédulos, ahí les va esto. Marcos 16:17 al 18. Mande, aquí no hay. Y es que hay gente que piensa que no tiene incredulidad, pero tiene miedo. Eso se llama incredulidad. Está disfrazada, pero es incredulidad. Porque a los hijos de Dios no nos debe dar miedo. ¿Ok? Marcos 16:17. Y esto es, miren, para todos los que estamos aquí presentes, para toda la congregación, para todos los grupos de pastoreo. ¿Ok? O sea, alguien no puede decir, es que soy nuevo. Tienes que aprender porque tienes que aplicar. ¿Amén? Dice, y estas señales, ¿estas qué? Señales. Tú, yo tengo que tener señales. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quién de aquí cree en Cristo? Amén. Entonces tienes que tener ¿qué? Señales. En mi nombre, ahí está el nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Wow! Yo los puedo echar, sí los puedo echar, pero en el nombre de Cristo. Amén. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Tú estás orando y sacando demonios y luego haces una pausa y orando en lenguas. Los demonios se acalambran y salen más rápido. Aleluya. Porque es un lenguaje que solamente lo conoce el Espíritu Santo y la persona. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El día de antier llegó a la casa de ustedes un enjambre de abejas africanas. Y serían unas 15. Y llega el chofer de mi hija y me dice, oiga, ¿tiene ahí
un enjambre de avispas y que las veo, o sea, la gente a veces no conoce, y eran africanas, de esas negritas. Y entonces apliqué un procedimiento y yo creo que pensé que eran como 100 y se murieron. ¿Se murieron? Se murieron. ¿Qué les puso? Abejas ¿Pero qué les africanas. puso? Un líquido que venden ¿cómo se llama? A donde venden productos químicos, de fertilizantes. Un fertilizante le apliqué y hoy en la mañana, hagan de cuenta que ninguna avispa había muerto. Ya habíamos recogido la basura y de pronto, vean, pasó un fenómeno. Dije, creo que están trabajando. Las avispas, enfrente estaba mi vehículo, la camioneta, y ahí están las marcas. Comenzaron a aventar a mi camioneta unas manchas como si fuera cera amarilla. Dije, pero yo salí, comencé a hacer ejercicio y cuando regresé dije, la torre. Entonces ya estaban todas casi muertas y yo estoy haciendo ejercicio y de pronto me pesca un dolor así, tremendo, ¿sí? Yo incluso a mis hijos les he enseñado. Y lo primero que hice, este versículo, en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, todo veneno se neutraliza en el nombre de Cristo. No me va a hacer daño, en el nombre de Jesús. Pero de un dolor, nunca me había picado una avispa tanto como esta que me dolió. Pero tremendo, un dolor tremendísimo. En el nombre de Jesús. Y me estaba ardiendo. Todavía tengo el piquete. Y de pronto, tenemos que tomar autoridad. A mis hijos de chiquitos, donde nos fuimos a vivir, era todavía muy baldío y había muchos alacranes. Seguido les picaba y les enseñaba. En el nombre de Jesús, veneno te neutralizas en el nombre de Jesús. Y eran chiquitos, pero les enseñé a ejercer su fe. En su autoridad y en el nombre de Jesús. Y al otro día ya estábamos desayunando. Papá, me picó un alacrán, mira. Y güerotes de los largos, no de los negros, los güerotes, los que hacen más efecto. Ahora bien, yo siempre les he dicho, si te pica un animal y no tienes fe, vete y corre al Seguro Social. ¿Por qué? Porque te va a surtir efectos. Porque le falta, ¿qué cosa? Fe y autoridad. ¿De acuerdo? Entonces, dicen que con 8 piquetes de estas avispas, alguien le puede bloquear, ¿no?, su cuerpo. Entonces, yo comencé a orar así tremendo y con un dolor intensísimo. Pero el Señor inmediatamente, tenemos que tomar autoridad. Y aquí el Señor dice, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A veces nosotros los humanos y los cristianos somos locos, ¿no? Una hermana, no digo de dónde es, pero porque ¿en qué cabeza cabe? Está la cocina y aquí pone un frasquito de fulidol. ¡Fulidol! Es un veneno, todavía. Pero es para las hormigas, ¿no? No, es para el campo. Pero es de ese te mata. Así, muchos han suicidado con fulidol. Ese te pega tantito y si no te atiendes rápido te mueres. Y entonces, vean lo que pasó. Estaba así, no se dio cuenta y se le cayó el frasco de fulidol. En la sopa. No, eso no es todo, hermanos. Se sirvió y comenzó a comer. Cuando vio, el pastor me llama. ¡Oye, les pasó esto a mi hermana! Llévala al hospital. ¿Sí? Si no quieres ir, llévala al hospital. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre cuando hay niños, todo eso. Tener mucho cuidado. Y esto sucedió muy infantilmente, hermanos. Ya no es
esto no puede ser. Se acabó la sopa, la hermana no le supo feo. No necesitaba tomar todas y con 2 cucharadas no es más que suficiente. Sí, no, es algo tremendo, ¿no? Dice, tomarán en las manos serpientes y si se viven cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos autoridad para hacerlo. Cuando dice, escúchelo bien, sobre los enfermos y pondrán sus manos. No dice sobre la cabeza, porque los cristianos lo primero que quieren poner manos en la cabeza, no en el cuerpo. Amén. Si está enferma de la cabeza, de todos modos surte efecto la oración. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, a la inversa, hermanos, si no es el pastor, no se dejen imponer las manos en la cabeza. Es un desorden bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, es un poder sacerdotal que da el Señor. También dicen que es importante cuando uno se va a cortar el pelo, quien se lo corta, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Pero sí es importante. No, sí, pero no quiero entrar en eso. Pero si estamos en autoridad, por ejemplo, nuestros hijos sí podemos. Sí. Manos en la cabeza. Pero estoy hablando congregacionalmente. O sea, a tus hijos sí, pero fuera de tus hijos, no. Ojo. Si hay esposo, la mujer no puede. Si no hay esposo, la mujer puede. Porque ese es el que tiene la autoridad. Es que habíamos agarrado esa discusión. Bueno, ese entendimiento. Pero vean. Si yo le pongo manos orando por una necesidad, surte el mismo efecto que acá. No más que es una costumbre ya cristocéntrica que piensa que va a haber más unción y no. Yo oro por ella, es la oración, dice, la oración de fe, ¿qué? Sanará al enfermo, la oración de fe es lo que sana. Entonces, tenemos que enseñar eso para que no, en primer lugar, no nos dejemos imponer mano por cualquiera. Vean esto. Voy a hablar de cualquier hermano cristiano, cuando digo cualquiera, ¿de acuerdo? Si yo no soy el pastor y tengo pecado, escúchenme, y le impongo manos, le transmito todos mis pecados, todos mis chamucos a la hermana. ¿De acuerdo? En el caso específico, si yo le impongo las manos así, no pasa nada. Pero si yo se les cumplo aquí, ¿de acuerdo? Porque es señal de autoridad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice la Biblia, yo recomiendo todavía más, no impongan las manos con ligereza. Entonces, ni en el cuerpo. No hay necesidad de ponerla. Yo oro por Sofía, el Señor sánala en el nombre de Jesús. Yo te pido que tu sangre preciosa le restaure, le regenere. No necesito imponerle manos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la Biblia habla muy clara, no imponer las manos a la ligera. En el caso, por ejemplo, yo les preguntaba el otro día si a los nietos podía, claro, ahorita está más claro, no necesitas hacerlo, Sí. pero por ejemplo, pues yo a veces he orado por ellos y como por mis nietos y no está el padre con ellos. Sí, claro. Sí, pero es bien, no hay necesidad de hacerlo si lo hace sobre su cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier hermano que esté en pecado y ponga manos puede transmitir espíritus. Si no está en pecado, no pasa nada. A la inversa. Voy a enseñarlo bien. La hermana no está en pecado, pero está enferma. Yo estoy en pecado y le impongo manos. Al imponerle manos, ella no le pasa nada. Yo me puedo contaminar porque estoy en pecado, porque tengo puertas abiertas. ¿De acuerdo? No, pero si ella la enferma, sí, está enferma de aquello, pero lo que tiene ella me lo puede transmitir. ¿De acuerdo? Porque no está en pecado. No todas las enfermedades son de pecado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Para estar corrigiendo esos puntos. 3. Tenemos poder en la alabanza. ¿Tenemos poder en qué? En la alabanza. Entonces, es bueno, por ejemplo, en muchas iglesias se reúnen así y ponen, fui a
a dar una enseñanza, voy a visitarlo seguido, en los martes ahí en la Colonia Barona. Tienen su proyector y tienen su todo, y ponen una de Marcos Witt o una de fulano de tal, y cantan y todos al unísono, y están todos cantando. Ahí hay poder. Sí, No es el disco, no es el UCB, no, es el poder de la alabanza. ¿Ok? La alabanza abre brecha, ayuda, todo ayuda. ¿Amén? La razón de esto es que hay poder en la alabanza. Segundo de Crónicas 20, del 21 al 22. Segundo de Crónicas 20, del 21 al 22. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. ¿Cuál fue el requisito? Creer en Jehová vuestro Dios. ¿Y estaréis qué? Seguros. Es una chulada. No sé por qué la gente se aleja del Señor. No le crea al Señor. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y dice un amén. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia. O sea, un cantito de 2 estrofitas. Y ni sabes qué, cuando ellos cantaban eso, dice que Dios puso a los enemigos que se mataran entre sí. No tuvieron que disparar nada, no tuvieron que matar a nadie. El Señor pone a los enemigos a pelear entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, los que tienen negocio como Cristian, Señor, tú, aparte de que lo hacen por la sangre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por la sangre del Cordero, y estar alabando, Señor, ninguna arma forjada, todo aquel que ha puesto los ojos en mi negocio, ponlos en contra, Señor, mátalos, confúndelos, ciégalos, que les caiga lepra en el nombre de Jesús. O sea, pero tienen que tomar autoridad. Nadie más puede defender su negocio más que los propietarios. ¿Ok? Entonces, tienen que tomar autoridad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿cuándo es? Cuando comienzan. Y cuando comenzaron a cantar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. No hay necesidad de que tú te arriesgues. Solamente obedece la palabra y haz lo que dice la palabra, y el poder de Dios va a estar en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida, y el Señor te va a hacer más que vencedor. Amén. Pero tienes que creerle al Señor. ¿De acuerdo? Entonces, segundo de Crónicas 20 a mí me enseñó de cómo orar, de cómo guerrear, de cómo pelear. ¿Por qué? Porque Dios nos da una serie de estrategias que podemos utilizar para que Dios actúe a nuestro favor. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el caso específico. Amén. Tres. Ahora sí arrancamos el siguiente tema. ¿Cómo actúa Dios en la oración? Ahora, tú ya estás orando, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo yo puedo saber que Dios ya está actuando, o cómo actúa Dios cuando uno está orando? ¿Ok? Dios actuando con motivo de la oración, el poder de la oración del creyente. Número uno, el Señor es torre fuerte. ¿El Señor qué es? Torre fuerte delante de mi enemigo. Escúchalo bien, tú tienes un enemigo. ¿De acuerdo? ¿Cuál, pastor? Si te da mucho sueño, ese es el enemigo. Y no estoy hablando de un pecado así. ¿De acuerdo?
te quieren pedir piso, ese es tu enemigo. ¿Sí? Están acosando a tus hijas, ese es el enemigo. Tu hijo ya está comenzando a ingerir alcohol, ese es tu enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, Salmo 61:1. ¿61? 61, versículo 1 al 3. Nosotros pensamos que somos unos debiluchos. Y entonces es todo lo contrario. Nosotros somos más que vencedores. ¿Amén? No es una confianza que yo les quiero dar. Yo sí se las doy, pero se las da el Señor. ¿De acuerdo? Dice, oye, oh Dios, mi clamor. O sea, ¿cachaleco tiene que ver de tu parte qué cosa? Clamor. Yo enseñaba ayer algo, y lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Un día me invitaron, bueno, ya he ido 2 o 3 veces, me invitaron a una iglesia pentecostal tradicional, en donde tú entras y de este lado las mujeres y de este lado los hombres. ¿Han entrado? ¿A alguien ya les tocó? Bueno, a mí me tocó. Bueno, entonces, yo le dije a mi mujer, y nos separaron, y la mujer para un lado. Inclusive, si va alguna mujer rabona, allá ya tienen faldas y se las colocan. ¿De acuerdo? Entonces, son muy estrictos en cuanto a eso. Y inician su culto muy tradicional. Párense, siéntense, vamos a orar, cantamos, nos sentamos. O sea, muy tradicionales como las presbiterianas, las bautistas, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién quiere que entonemos un canto para alabar al Señor? Y, ¡ay, la hermana! ¡Ay, qué canto! Y todos cantan ese canto. Y ya después se sientan, y etcétera, etcétera. Pero llegó un momento, o llega el momento en que dice, separa el pastor. A ver, separan todas las hermanas. Vamos al ¿cómo se llama? Al lugar santo, al frente, donde está el púlpito. Al altar. Vamos al altar a llorarle a Dios. Y se ponen ahí, y todos se hincan, ¡ay, ay, ay! Y comienzan a llorar. Entonces, eso no es clamor. Esa es una finta. ¿Se vale llorar cuando oras? Sí, se vale llorar. Que salga del corazón. ¿Sí? Entonces, no puede ser así algo ya fraguado. ¿De acuerdo? No. Tiene que nacer del corazón. Si tú lloras, ríes, te da frío, eso es bíblico. Pero que salga de tu alma, que salga de tu corazón. ¿Amén? Entonces, no se refiere, a esto se refiere lo que vamos a ver. ¿Amén? Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamé a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que está más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. O sea, Señor Jesús, me quieren hacer daño, Señor, tú eres mi castillo, guárdame, Padre. Yo declaro que este es un castillo, es el castillo que tú has instalado para mí. Ninguna arma forjada me prosperará en mi contra. En el nombre de Jesús, tú eres mi torre fuerte. Levántame en una roca, porque tú eres la roca. Sin ti nada me va a pasar. En el nombre de Jesús. Vean, yo puedo estar hablando, orando a Dios en base a 3 versículos. ¿De acuerdo? Entonces, si tú entras en shock con miedo y temor, ya ganó el diablo. ¿Le leo también? A ver, sale. Dice, Dios mío, oye mis gritos, escucha mi oración, ya no aguanto más, por eso te llamo. Desde el último rincón del mundo, ponme sobre una gran piedra, donde quede a salvo del peligro. Amén. Amén. Nos da más luz, ¿no? ¿Qué dice tu versión? Es La misma. Así. A ver, la tuya. Dios mío, escucha mi grito de auxilio. Presta atención a mi oración. Desde los lejanos rincones de la tierra te llamo, pues estoy angustiado. Llévame a la roca que es más alta de lo que puedo alcanzar, donde quede yo a salvo, porque tú eres mi refugio, la torre fuerte que me protege de mis enemigos. Cuando leemos esto, lo leemos como tal, ¿no? Pero no lo actuamos.
Imagínate estas palabras dichas a Dios por el salmista. ¿Sí? Oye, Señor, tú eres mi torre fuerte, estoy solo, el rey Saúl me quiere matar, Señor, yo no le he hecho nada, no he hecho más que tocarle para que se vayan sus demonios, Señor, tú eres mi torre fuerte. O sea, tiene que haber un clamor, ¿de acuerdo? Tienes que sudar la gota gorda, o sea, tiene que haber un esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y leo el versículo 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Cuando tú lo estás haciendo, lo haces en tu casa, en tu negocio, en tu cuarto, pero el Señor dice que Él va delante de tu enemigo. ¿Quién va a recibir todo? El Señor, de parte del enemigo, y el enemigo se va a frustrar porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Amén. ¿Amén? Sí, amén. Por eso dice en el 3, porque tú has sido mi refugio. Ese es un derecho, ¿eh? O sea, si tú no haces valer es que no sé orar, ese es un derecho. Señor, tú has sido mi refugio. Oh, ¿cuándo ha sido tu refugio? Te preguntarás siempre. Lo que pasa es que hemos ignorado. Pero cuando ya conocemos la palabra, Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi castillo. Ninguna arma forjada prosperará en contra mía. En el nombre de Jesús, a estos secuestradores, Señor, tú cércalos, enmudécelos. Estaba yo escuchando unas noticias. Se trata de tomar autoridad. Que se está elevando la inseguridad en Morelos. Más secuestros y más piso. Que ya se está grabando. Más o menos como hace 4 años. Se está grabando. Pero ni sabes qué, ¿dónde están los cristianos que claman a Dios? Señor Jesús, yo sé que hay muchos secuestradores, extorsionadores, Señor, enmudécelos, que no toquen mi casa, que no toquen a mi hijo, fulano de tal, a mi hija sultana, a mis yernos, a mis negocios, a mis trabajos, en el nombre de Jesús, se secan, enmudecen en el nombre de Jesús. Estoy haciendo lo que dice el salmista, pero nos tenemos que levantar. ¿A alguien van a secuestrar? Sí. ¿A alguien van a pedirle piso? Sí, pero no a ti. ¿Ya vieron la diferencia? No a los ungidos, sí a los que no temen al Señor. Y a los que no se ¿Por qué? refugian. Porque ellos no cierran puertas. No saben cerrar puertas porque no tienen a Cristo en su corazón. No es por otra cosa, pero también la Biblia está expedita para ellos. Lo que pasa es que toda esta colonia debería de estar aquí. Y ya no cabemos, pues vamos a otro lugar. Pero no quieren, no lo quieren hacer. Ese es el problema. ¿Sí? Pero nosotros, tú y yo, podemos ser librados Amén. del enemigo. Sí, Amén. Amén. Pero tenemos que tomar Amén. autoridad. Autoridad. Esto no es de miedo, no es de temor. No te va a pasar nada. Solamente clama al Señor y Él te va a responder. Solamente clama al Señor, así como lo hizo el salmista. Amén. Amén. 2. Que el Señor traiga confusión al enemigo. ¿Ok? Vean, les voy a estar dando muchas estrategias. ¿Sí? Entonces, tú puedes orar, Señor, trae confusión en mi enemigo. Sobre todo en el caso de secuestro, extorsión, robo, que el Señor traiga confusión en el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Pues que no te interese. Tú clama y que no toque tu morada, que no toque tu negocio, tu trabajo, tu vida, tus hijos, tu familia. ¿Amén? Pastor, yo pensaba, por ejemplo, pues tú haces todo eso, ¿no? Y aún así pasan eventos o cosas, entonces yo digo, ¿y si no hubiera orado, hubiera estado peor el asunto, ¿no? Claro. Porque uno sale con toda la protección. Claro. No sé, por decir algo, oré para el desayuno y cancelé todo así de fin, y pasó con una hermanita que se nos tropezó. Y yo había orado porque hasta ahora. Sí, pero Dios a veces prueba a ver qué tanta es tu fe. Si fuiste por el desayuno o fuiste por Cristo. Porque a veces también es eso. ¿Sí? No, pero Entonces, yo lo que digo es que puede haber un ataque. no, pero puede haber gracias a ataque. Dios que oramos si no hubieran como Ya abatido vimos más en grande, temas ¿no? pasados que el Señor nos puede probar, pero nos prueba para fortalecernos. Ok. Por eso citaba el punto, que no sea la lesión que
o la caída que impida que vuelva a regresar a alabar al Señor. ¿Ya estuvieron de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí quedó claro eso? Vean esto. Yo puedo orar para que traiga confusión al enemigo. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién dice un amén? Amén. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Alondra y Cristian me comentaron antes de el jueves antepasado, ¿no? ¿Lo puedo contar? Sí, bueno. Cristian y Alondra tienen un negocio de frutería en Cibac, cerca de ese, en el Parque de las Palomas. Bueno, tienen ahí un negocio. ¿Cómo se llama? Un tema bien por ahí. ¿Cómo se llama? El negocio de la hermana Alondra. Frutería Vanessa. Gracias. Y entonces dice que bajaron en una moto un chavo, y de atrás venía el copiloto y se bajó. No sé si sacó la pistola. No alcanzamos a ver. No alcanzaba. Y entonces se fue contra él. Pero así, en una corta distancia. Y no sé qué vio, que se regresó y le dice al chavo, jálate. Yo así lo estoy interpretando, ¿no? Y nos enseñó, me enseñó las cámaras, idéntico, exactamente así. ¿Qué vio el asaltante? Yo les digo, ¿qué vio? Ángeles celestiales en cadena. Sí. Amén. Amén. Ese es el poder que tenemos nosotros. ¿Por qué? Por gracia, porque nos estamos acercando más a Dios, por muchas razones. Por él, por ella, por los dos. Ya les he enseñado, puede ser por el esposo, por la esposa, o por los dos. O por un tercero que esté orando por ellos. ¿De acuerdo? Porque la oración tiene poder. Y entonces, eso pasó. El siguiente miércoles, pero en Temisco, ya les conté el testimonio, ¿no? Del balaceado. No. Sí, bueno, para los que no subieron. Entonces, compró una camioneta, un comerciante también que vende fruta, pero en Temisco, ahora en Temisco. Y entonces fueron y le querían quitar la camioneta cargada de fruta. ¿De acuerdo? Y entonces Pedro ya había orado por él. Y entonces pasó. Y entonces no se dejó quitarla, sacó su pistola y les comenzó a tirar a los ladrones. Y entonces los ladrones, como se enojaron, se fueron en contra de él. Él alcanzó a meter su cabeza, parte de su corazón, o la parte de su corazón. 80 balazos le dieron a su cuerpo. Aquí. 80 balazos y no se murió. 80. Él iba manejando su camioneta. No, él se paró, se bajó y ahí le cayeron. Entonces, 80 balazos. Y no tenía que ser un mes que había sucedido y nos comenzó a enseñar todos los balazos. Dice que en el estómago lo conectaron con mangueritas. O sea, lo volvieron a rehacer. Pero es el poder de Dios. Y no le tocaron nada del corazón, nada de los pulmones, nada del cerebro. 80 y así, pum, como coladera. No nomás quedó un poquito medio, iba como rengo por, yo que le rozó un hueso, yo me imagino. Pero esa es la gran diferencia de Dios en nuestra vida. Y dice, ahora me paro donde quiero y lo cuento, y comienza a alzarse la panza y todo, y se ven los balazotes. Una coladera, hermanos. Nomás tiene las cicatrices, todo negro ahí de las cicatrices.
Ese es el poder de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso yo les digo, le puede tocar al de allá, pero aquí no. Sí. ¿Ok? Pero tenemos que ejercer autoridad. No tengan miedo, no tengan temor, no pasa nada. Es todo lo contrario, somos ganones. ¿De acuerdo? Entonces, el hermano traía pistola. El hermano tenía pistola. ¿Es válido que los cristianos también traemos pistola? Ya me la reví. Es que eso... No, está bien, está bien. Yo contesté una cosa en mi grupo. Está bien, no, Yo está bien. dije que sí, porque además el que me dijo era No, un pero- custodio de Estados Unidos. Yo dije, sí, Romanos se va a 13, Romanos 13, siempre con la Biblia. Romanos 13 dice que nos sometamos a las autoridades superiores. Eso no se me ocurrió preguntarle, ¿no? Si tenía licencia. Pero si tiene licencia, bien. O sea, no hay problema. Si tiene licencia, La puede portar. no hay problema, la puede portar. Se ¿De hizo acuerdo? polémica en mi grupo que estaba evangelizando y les dije, yo cuando veo fotos o así, imágenes de ángeles, traen una espada. Ya, claro. Porque le van a usar. ¿Por qué cité este otro caso? Porque exactamente parecido a esto Pero las sucedió. armas de Esto nuestra es milicia lo no más son- grave, obviamente, ¿no? Exacto. ¿Sí? Es que hay Sí, que no podemos saber ser evangelizar, ¿no? Sí, Me sí, sacaron del grupo por predicar la palabra. Ajá. No importa. El otro joven, mi compañero secundario que es custodio de un Ajá. penal de Estados Unidos también. No, pero la palabra Ajá. quedó sembrada. Sí, pero sí, es bíblico si tienes autorización. Licencia, sí, claro. Licencia. claro que- Si no tienes licencia, No, no pues por traerla, no. Entonces, normalmente, actualmente, mucha gente no tiene licencia porque se protege, porque el gobierno no nos protege. ¿De acuerdo? Y estaba cargada de mercancías, imagínense, yo no sé cuánto le puede acabar con cajas y todo lleno la camioneta de mercancía. ¿Qué cuánto? ¿50,000? 50,000, 60,000 pesos. 60,000 pesos, imagínate. Y la camioneta 9 y más 60,000 pesos. Entonces, es una bronca. Póngale que la tuviera asegurada más otros 30 del deducible. O sea, sin embargo, el Señor no se llevó la camioneta. Bueno, le recibió un montón de balazos. Pero vean lo que hace Dios. Dios es bueno. Amén. Y concluimos. En Jeremías, estamos en Jeremías, ¿no? Y que Lo repito, mas Jehová está conmigo. ¿Quién dice un amén? Amén. Como Amén. poderoso gigante. No solamente está contigo, sino como poderoso gigante. Por eso cité el caso de Cristian y Alondra. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. ¿Quién dice un otro amén? Amén. Y no prevalecerán, Y no podrán ganar. serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Yo siempre oro cuando me piden ayuda, que le están pidiendo piso, secuestro. Señor, tú confúndelos, que se olviden de este negocio, truénalos, Señor, sécalos en el nombre de Jesús, hazlos retroceder en el nombre de Cristo, con la sangre de Cristo, hasta el trueno. O sea, hay que tomar autoridad. ¿Qué dice esta versión, hermana? O también declarar la palabra, como dice. Ah, aquí. sí, claro. Pero el Señor está conmigo como un poderoso guerrero. Por eso los que me persiguen tropezarán y no podrán ganar. Fracasarán y quedarán Amén. avergonzados. Su deshonor será permanente. Nunca se olvidará. Amén. Tomen. Es algo, es palabras que están en la Biblia que tú puedes utilizar para Así orarlas. es. Amén. Aprenderse el versículo. Pero Por eso ahorita tienen dinamita pura. Ay, anótenle. Ya está. Porque son versículos que puedes aplicar al momento de orar. No tienen. Amén, amén. Y ni sabes, cuando oras la palabra de Dios. Y Dios la va a escuchar porque su palabra es lo extracto de su palabra, inclusive. Amén. Amén. Entonces, Señor, tú eres el poderoso en batalla, tú eres el que me guarda, Señor, guárdame como la niña de tus ojos, Señor Jesús, hazlos tropezar, ciégalos, confúndelos, trae confusión, Señor, que se vaya en otra colonia en el nombre de Jesús, pero no en la tuya. Y luego le cae a la otra, pero no, Que se vayan a otro estado. Yo oro con el Hazme invisible a los ojos de los Sí, Se malvados. vayan así donde le- el Señor así. los envía. Yo cuando oro así, se vayan donde el Señor los envíe.
Es correcto también eso, pero en el caso específico, hacer más práctico aquí, ¿para qué me meto en tanto lío? Yo cuando saco demonios, le digo, se van atados ante la presencia de Dios en donde el Señor los va a enviar. Eso ya no te corresponde a ti, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí hago yo constantemente. Entonces, podemos actuarlo. ¿Amén? Seguimos el tercero, ¿no? Sí. El siguiente. ¿Aguantan para? Sí. Bueno, conste, no me van a perder. 3. Cuando el enemigo ataque y se levante en contra tuya, el Señor los hará huir por 7 caminos. Amén. No por uno, por 7. Que salgan por piernas, hermanos. O sea, hay lenguaje que yo aprendí cuando fui juez, aprendí de los reclusos y se me quedó y que salgan por piernas, o sea, que desaparezcan, pues, ¿no? Utilicen los pies ¿Perdón? que utilicen los pies para lo que son. Sí, Para correr. Deuteronomio 28:7. 28:7. 28:7. La bendición y la maldición. Y le ponen un poquito antes, menciona el nombre del enemigo. Menciona el nombre del enemigo. En tu oración, menciona el nombre del enemigo. Si es secuestro, secuestro. Si es calentura, calentura. Si es piso, piso. Si es miedo, miedo. Si es temor, temor. Menciona cómo se llama ese enemigo. Tienes que ser claro y preciso. Amén. Jehová derrota a tus enemigos. ¿Quién dice amén? Amén. No hay necesidad que tú metas la mano. El Señor lo va a hacer. Tú clamas solamente. Que se levantaran contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Lea la lectura, hermana? ¿Pati? ¿28 qué? 28:7. Ah, yo andaba perdida. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos. Ven, cuando el Señor ataquen. te permitirá. ¿A quién le va a permitir? Ah, A mí. Sí. El Señor, repítelo de nuevo, por favor. Te permitirá el Señor derrotar a todos tus enemigos. ¿A cuántos? Todos. Ajá, síguele. Cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. Amén. Vean, te están atacando aquí y cuando tú estás orando, salen por piernas por 7 lugares diferentes. Amén. Yo he visto constantemente este evento, ¿sí? Tanto que son bravucones que salen y dejan de molestar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hay murmuración, cuando hay ataques, cuando hay celos entre las familias, todo eso es bien importante orar de esta manera. Amén. Entonces ya hablamos que haya confusión, ¿ok? En el enemigo. Tienes que ser claro, mencionar al enemigo. Si es miedo, miedo. Si es temor, temor. Si es secuestro, secuestro. Como se llame. Si es enfermedad, di la enfermedad de que se trate. Si es infarto, infarto, lo que sea. ¿De acuerdo? Señor, gracias Dios por este momento. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu gran poder, Dios. Yo te pido tus misericordias, Señor. Queremos seguir creciendo. Señor, Amén. tú nos estás dando la capacidad, el armamento, con estas 3 versiones que estamos viendo acerca de tu palabra. Es dinamita pura en contra del enemigo. Ninguna arma forjada prosperará en nuestra contra en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. Yo cubro con tu sangre preciosa las casas de mis hermanos. Amén. Unjo sus postes y dinteles de Sí, sus amén. casas con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, sí. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo vence al enemigo. Señor, atamos toda lengua que se levante en nuestra contra. Amén. Atamos al enemigo, no nos va a dañar, no nos va a confundir. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo te pido que tú guardes cada casa, Padre. La casa de mi hermana, Padre, que tú la
la toques, que tú bendigas, que tú estés sanando, que tú estés restaurando, que tu gracia se esté moviendo. Yo cubro el negocio de Cristian, de Alondra, Padre. Guarda su entrada, su salida. Líbralo, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres su Dios, tú eres su Señor, tú eres su Redentor. Clamamos a tu sangre preciosa, Señor. Lloro por mi hermana, Señor Jesús. Yo te pido que tú les toques con tu poder, que tú los avives, que tú los despiertes, que traigas un refrescamiento de tu poder, que tú avives las aguas en sus vidas, Señor. Que tú les toques en el nombre de Jesús. Que tu gracia en el nombre de Jesús. Señor, oramos por mis hermanas, Señor Jesús. Ellas no están solas. Tú estás con nosotros, Señor Jesús. Ungimos sus vidas. Tocamos sus vidas, Señor. Tú guardas sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que tu gracia esté con ellos, Padre. Tal vez no hay respuestas, pero yo te pido que tú te muevas con poder. Yo las consagro a ti, Padre. Yo cancelo todo hombre fuerte que se levante en su contra en el nombre de Jesús. Porque tú eres su Dios, tú eres su Señor, tú eres su Redentor. Tú eres el que moriste en la cruz del Calvario por ellas. En el nombre de Jesús, todo hombre fuerte que se levante es atado y confundido en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera dañar a Rosalinda es roto en el nombre de Jesús. Yo la cubro con tu sangre preciosa. Bendecimos esta casa que se ha abierto para proclamar tu palabra, para hacer tu palabra, oh Señor Jesús, queremos seguir haciendo tu voluntad. Que mucha gente venga a crecer, a aprender, a ser alimentada, a ser sustentada. Que tu mano poderosa esté obrando en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tú guardas sus rodillas, ungimos sus rodillas, sus tobillos, en el nombre de Jesús. La cubrimos con tu sangre preciosa. Guárdala, Padre. Úsala para seguir predicando tu palabra. Úsala, Padre. Yo cubro con tu sangre preciosa su mente, sus emociones. Oh Señor, trae un refrescamiento en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. El próximo, el 4, ahí ya no tenés, solamente vamos, cómo hollar serpientes y escorpiones. ¿De acuerdo? Entonces, una serpiente, un escorpión, ¿cómo se puede hollar? Es representación del diablo. Cuando ya quedamos que tenemos que mencionar el nombre de la persona o personas, sujetos o cosas que, por las cuales oramos, ¿no? Pero ahora las tenemos que mencionar y hollarlas en el nombre de Jesús. ¿Lo tengo que hacer así? Sí, eso es hollar. Pisotear. Escuchen, hollar no es esto. Hollar es esto. En el nombre de Jesús. Tú estás bajo mis plantas, en el nombre de Jesús. Tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. El Señor Jesús me dio autoridad para hollarte en el nombre de Jesús. No es en tus fuerzas, es en el nombre de Jesús. Amén. Ándale pues. ¿El próximo jueves qué es? Hoy es 14.